Bien, señor, de las remodelaciones de la ciudad colonial, el, el tema de Barahona, el tema del programa de Danilo en estos 3 años, lo que él piensa hacer, la posición de la Unión de Farmacia en la seguridad y el tema de la cirugía plástica. Yo creo que va a tener que dosificarse para esta semana porque es prácticamente imposible tratar todos esos temas en el día de hoy. Sin embargo, nosotros queremos decir que a veces los parámetros que usamos para analizar situaciones, la usamos con Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Sin embargo, lo mismo ocurre con el periodismo. Germán Emilio Ornes y Rafael Herrera no es lo mismo que Juan Bolívar Díaz. No es lo mismo. Son dos cosas buenas, todas, pero diferentes. ¿Verdad? Cuando usted estaba leyendo el listín, siendo presidente de la República, el dueño del listín, el listín estaba en contra de las posiciones del presidente de la República, que era Don Arrí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ir como analizando el tema despacio, porque todo está fluyendo del mismo lugar y de sus delegados locales. Es decir, que vamos a tener tiempo para hablar de todas esas cosas, porque aquí este es un país lleno de revanchas. Sí, Machi, pero en este país tú puedes decir lo que te dé tu gana, inclusive más de lo que la ley te permite, más de lo que la ética te permite, más de lo que la delicadeza te permite. Aquí se dice de todo lo que le sale a uno del espíritu, por no decir de otro sitio, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tú tienes un sistema 911, tienes educación, tienes el problema de la salud, te hablan de los hospitales que están en reconstrucción, pero no te dicen que hay 3 millones de dominicanos bajo el sistema de seguridad social. Entonces, mira, la semana pasada hablamos con un sindicalista sobre los salarios. No es como uno se creía. Porque que en la calle se dice lo que se quiere. Tú tienes que aprender a ver qué quieren los políticos para que lo entiendas. Cuando tú determines qué quieren los políticos, y quiero decirle algo, si en todo este trayecto yo he dicho algo que a alguien le disguste, sencillamente que me perdonen y que sigan por donde van, que van bien. Que sigan por donde van, que van bien. Le damos la bienvenida a Washington González y Nina, viceministro de Trabajo. Es el ministerio que está encargado de regular, arbitrar el trabajo. Capital, Industria, Comercio y Hacienda, y Trabajo, secretario, Ministerio de Trabajo. Es quizá lo más importante que se está discutiendo aquí. Sin embargo, parece que la toma del poder de alguna gente está desplazando el día a día de los dominicanos, que es su trabajo. Agradecemos al doctor Washington González su presencia y le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, nos decía Pepe Abreu que han hecho una clasificación de empresas con el objetivo de fijar salarios mínimos. Nos habló del 8.800, nos habló del 20%, nos habló del escalonado, de todas esas cosas. Lo que nosotros no entendimos es cómo ustedes van a resolver el problema cuando dos salarios se unan. Me refiero a un tema que todos los días lo tiene una empresa, y es el tema de
si al chofer que gana 8.800 le ponemos 10.200, y si al que tú tienes 2.200 le ponemos 14.000 pesos, va a chocar con la contable, que no está dentro de la discusión del salario mínimo. Entonces tú tienes el chofer y la contable que están ganando casi lo mismo, o la asistente de contabilidad, u otro funcionario que a lo mejor hace una función que, aunque no le alcanza, no se va a sentir cómodo. Dice, pero porque aquí discrimina a todo el mundo. Esa es la que cuela el café y está ganando igual que yo. ¿Cómo ustedes resuelvan ese problema? Mira, Julito, el tema de la escalonada del salario mínimo no es nuevo. A partir del 1980 se establece el salario en función del capital de la empresa. Yo recuerdo que para la época había una ley especial que establecía los salarios mínimos, y en otras ocasiones también el presidente de la República del capital suscrito y pagado de la empresa. Antes sí, hasta el 1994. No de la cantidad de empleados que tuviera. No. Ni tampoco de los beneficios que obtenga a fin de año. Tampoco. Antes se hacía solamente por el capital de la empresa. Las empresas que tenían, por ejemplo, un capital hasta 2 millones tenían un salario. De un capital de 2 millones a 5 millones, otro salario. Sin embargo, en el 1994 cambió todo el proceso. Y en vez de capital, se llama instalaciones o existencia. ¿Cuál es la diferencia? Con el capital, una empresa, por ejemplo, se constituía con 100.000 pesos de capital. Entonces el inspector de trabajo, cuando llegaba, aunque la empresa tenga 10 millones, 20 millones, 100 millones, pagaba por el capital constituido. A partir del 1994, entonces se toman las instalaciones o existencia de la empresa. ¿Qué significa instalaciones o existencia de la empresa? Todos los activos que tenga la empresa, los beneficios, los vehículos que tenga, los muebles, los inmuebles, etc. Sin embargo, no es un aspecto nuevo el hecho de que al haber un aumento de salario mínimo, esos salarios se acerquen a un personal que tenga un carácter administrativo o que tenga una determinada profesión en la empresa. Eso no es nuevo. Eso se viene haciendo de los años 90. Por ejemplo, ahora el salario mínimo tiene un 20% de aumento, un 13% hasta noviembre, y de noviembre en adelante un 7%. Si se le aumenta el 20% a una persona que ganaba 8.520 pesos, por supuesto que va a llegar a 9.000 y pico de pesos. El que ganaba 12.000 pesos llega a 15.000 y pico de pesos. Y entonces se encuentra con un personal que tiene un carácter puramente administrativo que gana 16.000 pesos. Entonces te encuentras con un personal que va a ganar 15.416 pesos y ese administrativo ganará 16.000 pesos. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que ha sucedido siempre es una escalonada. Los empleadores se ven obligados a aumentarle a ese personal que no esté en el salario mínimo, sino por encima, y que entonces, por el hecho de que se le está acercando un personal que no tiene un carácter administrativo, tiene que hacer un aumento en escalonada. Eso no es un aspecto nuevo, no se da con esta resolución de ahora, se ha dado siempre. Entonces, ahora los empleadores precisamente lo que plantearon fue una reclasificación de las empresas, para a su vez con esa reclasificación de las empresas, que el salario mínimo se haga en función del aumento de esa reclasificación, que no sea en función de la existencia o instalaciones, sino que sea en función primero, que exista microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. En el Comité Nacional de Salario hasta ahora no se toman esos parámetros. Los parámetros que se toman son las instalaciones o existencia de la empresa. Si la empresa, el inspector entiende que tiene una instalación de existencia de más de 4 millones de pesos, entonces tiene el salario mínimo máximo. Y si tiene hasta 2 millones de pesos, tiene el mínimo del mínimo. Entonces, eso no es nuevo, eso va a seguir sucediendo necesariamente.
¿Qué posibilidad hay de que haya empresas que estén fuera de todo acuerdo por su misma naturaleza? Por ejemplo, el turismo, el que trabaja en restaurantes no para mucho. Mira cuál es la situación de Zona nosotros franca. que tenemos Zona franca. la zona franca. Es decir, ¿qué áreas no están en discusión? Hay diferentes salarios mínimos. Los salarios mínimos pueden establecerse en función de la empresa, de la rama de actividad económica, del sector productivo, etcétera. Ahora mismo hay cerca de 15 salarios mínimos. Hay un salario mínimo para las empresas de zona franca, hay un salario mínimo para el turismo y todas las otras tarifas de salario mínimo. El trabajador que no se encuentra dentro de todas esas tarifas de salario mínimo se le denomina sector no sectorizado, que es el más importante y es el de discusión ahora. O sea, hay tarifa de salario mínimo para cada sector. Eso no hay gran inconveniente. Lo único es que la tarifa que ahora mismo se acaba de revisar es la del sector no sectorizado. Probablemente ya el mes que viene, en el mes de agosto, tendrá que revisarse la tarifa de salario mínimo del sector turismo y también tendrá que revisarse la tarifa de salario mínimo del sector zona franca, entre otros sectores. Cuando se cumplen 2 años, el Ministerio de Trabajo, vía el Comité Nacional de Salario, obligatoriamente tiene que hacer una revisión de la tarifa de salario mínimo. La tarifa se puede revisar cada vez que tiene 1 año de vigencia, pero es obligatorio que al cumplir 2 años sin que se haya revisado, de oficio, el Comité Nacional de Salario se aboque a la revisión. Hay algo que hablábamos con Pepe Abreu precisamente, que son los factores que se toman en cuenta. Ustedes hablan de que para determinar los salarios, a veces un parámetro que se toma en cuenta es el capital de la empresa. No, pero las instalaciones o existencia, que no es lo mismo. Porque el capital, teníamos el gran problema que la empresa presentaba un capital de 100,000 pesos. Entonces, tenía 20, 30, 100 millones de pesos y tenía que pagar el salario mínimo del mínimo. Sí, pero claro. ahora no, ahora son instalaciones o existencia. Claro, bueno, sí, es más acertado, más sincero con cuanto a lo que es la realidad económica de la empresa, pero también pensando en la realidad económica del trabajador. Al momento de las discusiones o de establecerlo, no se toma en cuenta entonces, por ejemplo, los datos oficiales precisamente, que tienen que ver con el costo de canasta básica y lo que determinan lo que serían los llamados ajustes por inflación. El ajuste por inflación se toma en consideración, pero no es automático. Lo que hacen en el Comité Nacional de Salario, que es un organismo tripartito, donde están los empleadores, los trabajadores y el gobierno, es que ellos comienzan a discutir el posible salario mínimo y discutiéndolo ellos plantean el tema del índice de precio del consumidor, cómo está la canasta básica, etcétera. Es en el escenario que se plantea, no es automático por ley ni por resolución. En un futuro necesariamente habría que establecer cuál es el promedio de la canasta básica y además el índice de precio del consumidor para tomarlo en consideración para el salario mínimo. Y la indexación que no se toma en cuenta ahora, pero tendrá que tomarse en un futuro. Doctor, mire, mucha gente, mucho más personas de las que uno se imagina, saben el camino al Ministerio de Trabajo. Y el trabajador dominicano conoce sus derechos, conoce la importancia del trabajo y se asesora mucho. Quizás nosotros tres no podamos hacerle las preguntas que los trabajadores quieren conocer. ¿Cuáles son las principales asesorías, quejas, preocupaciones del trabajador que, sin que su patrón lo sepa, asiste a la secretaría o pide ayuda de los inspectores? ¿Cuáles son los problemas del día a día de ustedes que la gente quiere saber? Sí. Mira, las estadísticas establecen que la mayor cantidad de personas que va al Ministerio de Trabajo o que solicita el inspector de trabajo o cuando el inspector de trabajo va a la empresa lo consulta es sobre la terminación del contrato. Cuando lo desahucian, le dicen que ya no puede estar más en la empresa, ellos quieren saber cuál es el cálculo de prestaciones laborales. Lamentablemente,
más de un 95% de las personas que asisten al Ministerio de Trabajo va con esos objetivos. El Ministerio de Trabajo está dando un vuelco a lo que son las relaciones de trabajo. Por ejemplo, el tema de la formación, el tema de la intermediación de empleo. Ya el Ministerio de Trabajo, los Ministerios de Trabajo tienen un papel más amplio. En el tema de la intermediación de empleo, cómo el Ministerio se encarga de trazar las políticas públicas sobre la formación profesional. Por ejemplo, hacia la tecnología, la formación que va hacia la tecnología, hacia la ciencia. Por otro lado, el tema de la mayor cobertura de la seguridad social. Hay que ver también el tema de la seguridad social como un ente de mayor cobertura y de los trabajadores que ahora están laborando, cómo estos pueden aumentar la cantidad de servicios de seguridad social que se ofrecen. Ahora el Ministerio de Trabajo, ya de ocuparse de cuánto le tocan de prestaciones, cuál es el horario, ya esas son cosas que han pasado atrás. Ahora tiene que haber un papel nuevo, un papel activo del Ministerio, y nosotros ahora eso es lo que estamos haciendo. En nuestra estrategia de desarrollo que tenemos, nuestro plan estratégico, lo que queremos fortalecer el tema de la mayor cobertura de la seguridad social, el tema de empleo, el tema de formación técnico-profesional y los temas de higiene y seguridad en la empresa, el aspecto de no discriminación e igualdad de oportunidades. Entonces ahora nosotros estamos saliendo, preguntándole a los empleadores cuál es el sistema, qué capacitación necesitan los trabajadores. Ahora nosotros estamos saliendo informándole a las personas cuáles son las condiciones de higiene y seguridad. Pero en la práctica, sigo diciendo, lamentablemente, el 98% va a ver cuáles son sus prestaciones laborales. Y lo que se quiere es preservar el empleo, porque ¿qué tú haces cuando te desahucian o te despiden? Te vas a tu casa y te quedas sin empleo, sencillamente. Lo que hay que crear una cultura de que el empleo se necesita para mantenerte desde el punto de vista alimentario. Tenemos entendido de que muchos haitianos van a la Secretaría, al Ministerio de Trabajo, porque quizás ven en la institución un organismo oficial que puede protegerlos ante abusos de personas que quieren aprovecharse de su vulnerabilidad económica para hacerle contrato desventajoso, podríamos decir. Entonces, ¿tienen ustedes, podríamos hablar de una proporcionalidad de asistencia a trabajadores dominicanos y haitianos allá en el ministerio? Mira, antes los extranjeros tenían cierto temor de ir al Ministerio de Trabajo porque la mayoría tenían una condición migratoria irregular, y ese era un tema. Mientras tienen una condición migratoria irregular, son más vulnerables. Pero ellos tenían temor de ir al ministerio por el hecho de que pensaban que podían ser deportados. Ya con el plan de regularización que se ejecutó y que más de 249,000 personas tienen una condición migratoria regular, pues entonces ya están asistiendo con mayor frecuencia al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos que los trabajadores dominicanos, y en consecuencia la ley le da ese tipo de protección. Me preguntaba que si están asistiendo, con mayor frecuencia están asistiendo. Ya en la seguridad social tenemos más de 17,000 extranjeros inscritos que se benefician de la seguridad social a partir del decreto emitido por el presidente el año pasado, mediante la cual pueden inscribirse con el carnet del plan de regularización o con el pasaporte o con la cédula de su país. En consecuencia, la asistencia es mayor y hay mayor cobertura, y el principio de la no discriminación, yo creo que ahora ha comenzado, vamos a decirlo así, a aplicarse, porque era casi imposible antes hacerlo. Bien, doctor, en países que tienen más o menos resuelto el problema de la seguridad social, de la pensión, de la jubilación a largo plazo, toda la carga, todo el pasivo laboral se le carga al Estado, y así cuando una empresa quiere prescindir de los servicios de alguien, no se le da el caso que se da aquí, de que a veces un restaurante que tenga un trabajador hace 10 años no se puede dar el lujo de liquidarlo
porque tendría que entregarle el restaurante entero y le queda de ver, un salón de belleza, un colmado. Es decir, hay negocios que por su naturaleza tienen más pasivo laboral que capital de trabajo. Eso trae como consecuencia que aquí, cuando se vaya a despedir a darle sus prestaciones a un trabajador, el jefe le dice al contable: mira, prepárale su preaviso, cesantía, doble sueldo y vacaciones. ¿Qué quiere decir eso? Vacaciones, si no la ha tomado, se le paga. Doble sueldo, se le paga la proporcionalidad del momento que se va a despedir, la cantidad de meses que trabajó, la proporción del doble sueldo. El preaviso es unos días, que antes eran 2 semanas, que el trabajador y el patrono tienen que ponerse de acuerdo y decir: mira, te vas o me voy, dependiendo si el trabajador se va. Tienes que trabajarme 15 días hasta que yo consiga el sustituto, o tú te vas ahora mismo y yo te voy a pagar esos días. Esas son las... Pero hay una palabra que es cesantía, que es el gran problema que ustedes están enfrentando. Un trabajador que tenga X tiempo en un sitio, hay que pagarle una cosa que se llama cesantía. Es una suma de dinero calculado en base a su sueldo y al tiempo que tiene trabajando. La pregunta es la siguiente: ¿hay posibilidad de que la clase trabajadora acepte lo que están pidiendo los patronos, que se elimine la cesantía? Mira, hay dos cosas a la terminación del contrato: las prestaciones laborales, que son el auxilio de cesantía que mencionaba y el preaviso, y los derechos adquiridos, que son salario de Navidad, vacaciones no disfrutadas o su proporción, o salarios adeudados. El tema de los derechos adquiridos, aun cuando exista un instrumento que libere al empleador del auxilio de cesantía y del preaviso, es obligatorio otorgarlo. Los derechos adquiridos son obligatorios en cualquier sistema, sin importar que exista seguro de desempleo, etcétera. Ahora, las prestaciones laborales, que son el auxilio de cesantía y el preaviso, se dan cuando hay una terminación del contrato, cuando voluntariamente el empleador le dice: mire, ya usted no va a seguir laborando en la empresa, en consecuencia estoy obligado, en función del tiempo que tiene, a darle el auxilio de cesantía y el preaviso, que es así, lo explica muy claramente y muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los empleadores están pidiendo y están diciendo que ellos tienen una doble carga. ¿Cuál es la doble carga? Que pagan para la seguridad social, y cuando termine el contrato también tienen que darle el auxilio de cesantía. Es cierto que en la mayoría de los países uno es independiente de otro. O sea, si tiene seguridad social no hay auxilio de cesantía. Sin embargo, en nuestro país ha sido una tradición desde el Código del 1951, donde el trabajador recibe el auxilio de cesantía cuando termine el contrato por desahucio. En el Código de Trabajo del 1992 se establecieron 2 aspectos que podían interpretarse que eran como seguro de desempleo. Se estableció uno, que era la garantía de los créditos laborales, que simplemente consistía en lo siguiente: si el empleador o la empresa caía en la quiebra, entonces los trabajadores iban a tomar ese dinero para no quedar sin nada. Pero eso nunca se ha aplicado, porque la condición era que los empleadores, los trabajadores y el gobierno llegaran a un acuerdo. Los empresarios nunca se quisieron presentar para llegar a un acuerdo. Esa garantía de los créditos laborales nunca se ha ejecutado. Es el único artículo en el código que no ha tenido nunca vigencia. Y por otro lado, está el seguro de desempleo planteado en la Ley de Seguridad Social, que es lo que están planteando los empleadores actualmente. Ellos quieren que se sustituya el auxilio de cesantía por ese seguro de desempleo. Los trabajadores dicen que hasta que no le garanticen un sustituto real, ellos no pueden llegar a un acuerdo con los empleadores para quitar el auxilio de cesantía.
yo no veo ningún tipo de posibilidad de que los trabajadores acepten quitar la cesantía porque ellos la ven como un derecho adquirido y ellos lo ven como algo que con el tiempo se ha convertido en algo propio de esa terminación del contrato y que están esperando eso. Entonces, yo no veo que los trabajadores lo acepten sin que antes los empleadores le planteen una solución que comience inmediatamente, se quite el auxilio de cesantía. Pero no se puede buscar un término medio, doctor, de muy bien, que deja los dos conformes. A partir de hoy, todo el que está trabajando y tiene derechos adquiridos, tiene un activo laboral, un pasivo laboral para la empresa y un activo laboral para el trabajador. Es decir, esta empresa me debe 200, 300 mil pesos, 1 millón, dependiendo de los años. Y ese dinero es intocable. Ahora, de ahora en adelante, todo el que se emplee está entrando en otras condiciones. Poner un antes y un después, no se podría. Sí, ese ha sido uno de los planteamientos que estableció el gobierno en el momento de comenzar la negociación. ¿Y por qué se cayó? Sobre la modificación del código. Bueno, porque los trabajadores no aceptaron tampoco. No aceptaron, ellos no lo aceptaron. Doctor. Pero ese es un buen tema. ¿Por qué? Porque yo cada vez que escucho hablar de pasivo laboral, se ha convertido en una realidad que no era, porque no es un pasivo en sí, en el sentido de que el auxilio de cesantía hay un momento en que no se da. Por ejemplo, si el trabajador es despedido y el despido es declarado justificado, no hay auxilio de cesantía. ¿Cómo es el trabajador? Es despedido y el despido es declarado justificado, no hay auxilio de cesantía. Bueno, pero a veces no es por eso. Y además por ejemplo, el patrono nunca discute, aunque haya causa, generalmente lo paga. Y lo más que le ponen un anuncito en el periódico, fulano ya no trabaja aquí para hacerle la mano. Bien, bueno, doctor, óigame lo que le voy a decir. Hay una serie de confusiones, sobre todo en el trabajador del servicio público. A que usted pertenece, usted es trabajador público. Y yo tengo un amigo que trabaja en un departamento, que no puedo decir cuál porque se va a saber que es amigo, pero es periodista. Y él me dice, yo quiero que me liquiden. La primera pregunta es, ¿el Estado liquida? No. Hay empresas que liquidan del Estado, hay algunas empresas. A los empleados públicos, a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Congreso y la Justicia no se rigen por el Código de Trabajo, tienen un régimen especial. Los empleados públicos, los del sector centralizado, por ejemplo, el caso mío, que soy empleado del Ministerio de Trabajo, si a mí me despiden del Ministerio de Trabajo, yo no puedo ir al Ministerio de Trabajo a reclamar. Usted yo no tiene prestación. Al Ministerio de Administración Pública. No, vamos para allá. Sí. No están sujetos a liquidación. Es decir, un empleado público no sería. ¿Ni los ayuntamientos? No. Entonces, vamos a otro punto. Cada vez que usted cobra, le llega una relación diciendo que hay una suma que se fue al fondo de pensiones, lo que significa que después que usted tiene determinada cantidad de años en su función pública, tiene derecho a una pensión que usted ahorró. ¿Eso es así? Sí, en lo absoluto. Eso es lo que y se llama... para el sector público también. No, estoy hablando del sector público. El sector público tiene también eso, y eso no es un pasivo, eso lo paga el trabajador y el patrón, o uno de los dos. Eso son ambos, pero eso son una cuenta específica que tiene el trabajador y se mantiene esa cuenta aun cuando él termine con ese empleador. ¿Y el Estado paga un porcentaje cuando es empleado público? Claro que sí, sí. Bien. Entonces, usted tiene esto. Cuando a ti te dice, ese amigo mío me dice, yo quiero que me liquide el ministerio donde yo estoy y quiero que me den mi pensión. ¿Qué es darme mi pensión? No es lo que él acumuló. Quiero hacer una aclaración. Antes los empleados públicos se regían por una ley que se denominó Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. En esa ley, si usted tenía 5 años o más,
a usted le daban una indemnización. No se hablaba de prestaciones laborales, pero sí una indemnización. Sin embargo, y si usted era de carrera, por supuesto que lo que se quería era que se mantenga en el puesto. Sin embargo, con la ley de función pública, ya el tema de la liquidación que le decían antes en el sector público no existe. Porque lo que se quiere es que esa persona que está en el sector público mantenga el puesto, pueda concursar o llegar a ser un empleado de carrera y en consecuencia pueda profesionalizarse ahí, pueda aprender y pueda servirle al Estado como tal con cierta profesionalidad. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Que tenía una partida específica de dinero en su presupuesto y de esa partida específica en su presupuesto, entonces a esos empleados le iban dando esa indemnización. Esa práctica se ha mantenido todavía, pero fuera de la ley. Y en consecuencia, ¿qué ha hecho eso? Pero es ilegal que la den. Bueno, va en Aunque beneficio del trabajador. No, lo sé, pero la pregunta es, si la dan, ¿son sujetos a ser sometidos por incumplimiento de la ley? No hay sanción. ¿O es opcional? Es opción, no hay sanción. Se ha convertido entonces en una opción, eso es lo peligroso. No, está bien, es opcional. El peligro. Bien, doctor, sí. hay algunas instituciones que uno no sabe cómo funcionan. Por ejemplo, el Banco Central tiene una ley especial de... Ahí iba con la pregunta que me hacía anteriormente. Dentro del sector público, a las empresas del Estado se le aplica el Código de Trabajo. ¿Cuáles eran las empresas del Estado? La famosa CORDE, que ya no existe. CDE. Exacto. Y por otro lado, las instituciones autónomas del Estado que se dedican a una actividad comercial, el Banco de industrial, Reserva, de transporte y financiero. El Banco de Reserva financiero y Banco Agrícola. En el caso de comercial, autónoma comercial, el caso de la CDEE, la EDE, sí. El caso del Consejo Estatal del Azúcar. ¿Y el Banco Central? El Banco Central tiene sus propios estatutos de aplicación. ¿Por qué? Porque las instituciones autónomas dedicadas al servicio, en sus propios estatutos pueden establecer que se le aplique el código. Y se salen de la ley. Tiene más beneficios que lo que tiene el propio Código de Trabajo. Bien, hay lo siguiente. Por ejemplo, un empleado del Banco Central tiene 20 años y le dan sus prestaciones o le dan prestaciones y le dan pensión. Muy bien. Y le siguen dando... Pero, ¿qué pasa si el Banco Central en un momento dado necesita de la experiencia y lo reemplea? En ese momento él no tiene dos salarios, tiene el mayor de los dos. Dice, mira, queremos que tú no hagas unos estudios financieros, tú tuviste experiencia, ven, hámelo, o tu pensión no es suficiente, ven para que te gane esto, pero tiene que dejar de recibir el dinero de la pensión. El otro tema, que es la pregunta, a veces hay personas que están jubiladas o pensionadas en el Banco Central y los contratan para hacer otro trabajo. Por ejemplo, la comisión de liquidación del COPRA o de los bancos quebrados, todos son jubilados y pensionados y recontratados para otra función y tienen los dos salarios. ¿Eso es legal? Sí, eso es absolutamente legal porque el Banco Central tiene un estatuto propio para regir las relaciones que se dan entre su empleado y el banco, que están, repito, por encima de lo establecido por la ley, no tan solo de trabajo, sino por la misma ley de seguridad social. En consecuencia, eso está absolutamente permitido. Hay otra empresa que se le aplica, o instituciones públicas que se le aplica el Código de Trabajo, el caso de la CAS o Corazán en Santiago. Porque aunque son instituciones autónomas de servicio, han perdido la característica de servicio y ya hay un vuelco a una característica más comercial. En consecuencia, a ellos también se le aplica el Código de Trabajo. Bien, finalmente, doctor, en el caso de la Cámara de los Legisladores, ellos tienen una legislación especial que ya el que ha sido diputado 4 años ya puede ser pensionado. Sí, ellos tienen ya un estatuto aplicable solo a los legisladores y me parece que ellos
el hecho de tener 2 periodos, me parece que con 2 periodos ya amerita para pensión. ¿Y se puede legislar para sí mismo? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Doctor, gracias. Muchas gracias. Washington González y Nina, viceministro de Trabajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Parte y reparte tiene la